corazón, Señor, que desea entenderte, un corazón que quiere conocer más de tus caminos, Señor. Muéstranos, Señor, danos claridad, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, que tu palabra, Señor, pueda caer en muy buena tierra, pueda hacerse rema en nuestros corazones, Señor, para que entonces pueda venir, Señor, la bendición de lo alto, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta mañana es ¿por qué he de temer? No sé cuántos alguna vez, yo creo que todos, han sentido miedo en su vida. ¿Cuántos han experimentado el miedo? Salmo 27:1 decía David en este salmo: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? La realidad es que el miedo es una emoción. Es una emoción que todos vamos a experimentar. Así como el enojo, tristeza, alegría. El enojo es parte de la vida del ser humano y todos lo vamos a experimentar alguna vez. Es un territorio oscuro que a nadie le gusta pasar, pero tarde o temprano lo vamos a pasar. Nos vamos a ser obligados a cruzar a través de la puerta del miedo. Un día tuve un tiempo de oscuridad, si podemos llamarle así, un tiempo que me dio mucho miedo. Han habido varios, pero este fue uno que me dio demasiado miedo y fue durante uno de los embarazos de mi esposa. Me acuerdo que ese día fue a donde el ginecólogo y le hicieron un sonograma y yo no pude ir esa vez con ella. Y me acuerdo que ese día después de este sonograma me llamó. Y pocas veces yo le he escuchado una voz con mucho miedo. Y desde que ella me llamó y me saludó, yo supe que algo no estaba bien, porque lo oí en su voz. Y los doctores habían dicho que mi hijo tenía malformación en sus riñones. Los tenía demasiado pequeños y uno casi nada. Y el no poder estar ese día con ella ahí multiplicó el miedo y la impotencia, ¿verdad? No que hubiera podido hacer algo si hubiera estado ahí, pero lo hizo peor, ¿verdad? Estarla escuchando por teléfono, yo sentí como que el mundo se me había caído encima. Yo sé que para ella también. Y empezó un dolor, un miedo de no saber qué hacer, ¿verdad? Me sentí vacío, me sentí abandonado por Dios. Pues unas emociones que venían, tristeza, enojo, ¿verdad? Y mucho miedo, porque que te digan que un hijo va a venir así es muy difícil, ¿verdad? Pero descubrí algo, que en el fondo de ese abismo, en el fondo de ese miedo, di gracias a Dios porque conocía a Dios. Di gracias a Dios porque aunque estaba con mucho temor, algo empezó a crecer, una confianza, porque conocía al Señor. Yo creo que si no hubiera conocido al Señor, esos momentos son los que lo vuelven loco a uno, ¿verdad? Esos son los momentos que muchos dicen, ¿y por qué seguir? Pero yo le di gracias a Dios porque lo conocía a Él, ¿verdad? Y en ese momento empecé a decidir creerle al Señor. Empecé a decidir que no me gobernara el terror a ese diagnóstico que habían hecho. Y decidí de alguna manera, por conocer al Señor, de tener fe, de encender mi fe y confiar que Dios podía hacer algo. Pero era un momento muy real. Y bueno, el desenlace es que
los riñones comenzaron a crecer y se desarrollaron normalmente, ¿verdad? Entonces ahora mi hijo está aquí bien, ¿verdad? Ahí adivinan cuál de los tres fue. Pero, pero gracias a Dios que ese momento pasó. Ese momento difícil pasó, pero el miedo es real. El miedo es real, pero el miedo no debe de gobernarte. Lo vamos a experimentar y vamos a pasar por eso, porque es una emoción, parte de nuestra vida, pero no debe de aprender a dominarnos. Mira, la primera emoción que tuvo Adán después de haber pecado fue el miedo. Fue el miedo, la primera emoción. Mira cómo el pecado introdujo el miedo. Porque Adán en ese momento no tenía miedo. Cuando él vivía en el jardín, lo tenía todo y no había temor, no había miedo. No había miedo, hermanos. Pero al él pecar, la primera emoción que vino a su corazón fue el miedo. Mira lo que dice Génesis 3:10. Dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces la primera emoción que el hombre experimenta por haber pecado fue el miedo. Y desde ese momento el miedo pasó a toda la humanidad. Y es una emoción que todos vamos a pasar. Pero el miedo nunca debe de gobernar nuestra vida. Especialmente si nosotros conocemos al Señor, el miedo no debe de dominar nuestra vida. Uno de los mayores problemas que he tenido es pensar mucho en las cosas, ¿verdad? Vienen problemas y empiezo a pensarlos y a pensarlos y a pensarlos, y se me vienen todos los escenarios malos que podrían pasar. Y he pasado a veces noches sin dormir por cosas pero muy sencillas, porque he dejado que el miedo me gobierne, porque he dejado que el miedo gobierne mi vida. Y te pudiera contar muchas cosas de las que tú te podías reír y podías decir: y por eso tenía miedo, por eso tenía. Pero la realidad es que así es la mente. Cuando uno deja que el miedo gobierne la vida, te domina en todo aspecto. Hay personas que no duermen, hay personas que no comen. A mí no me afecta comer, pero sí me afecta dormir. Hay personas que no se pueden concentrar por el miedo. Pero no debemos de dejar que el miedo gobierne nuestra vida. Debemos de darnos cuenta que el miedo entró por el pecado del hombre. Entonces yo debo de darme cuenta que para el pecado hay una solución, ¿verdad? Se llama Jesús. Y entonces para el miedo hay una solución también, y se llama Jesús. Es confiar en el Señor, ¿verdad? Entonces Dios nunca diseñó al hombre para ser gobernado por sus emociones. Y en este caso que estamos hablando del miedo, nunca debemos de ser dominados por el miedo. Al leer los salmos podemos ver que David tuvo miedo muchas veces. David experimentó el miedo muchas veces, pero aún así él enfrentó gigantes. Aún así él fue a la guerra. Aún así él experimentó persecuciones y siguió al Señor. No dejó que el miedo gobernara su vida. No dejó que esta emoción gobernara su vida. Y él, cuando todo el pueblo de Israel tenía miedo, él se enfrentó a Goliat. Y la realidad es que alguien valiente, o la valentía, no es la ausencia del miedo. Es que a pesar de tener miedo, decide ser valiente. Porque la valentía no es la ausencia del temor, es
decidir ser valiente a pesar de tener miedo. Entonces yo no puedo dejar, si algo se te puede quedar en esta mañana, yo no puedo dejar que el miedo domine mi vida. David tuvo mucho miedo cuando él huía de Saúl. Y también tuvo mucho miedo cuando él huía y se tuvo que ir a esconder a donde los filisteos. Él tuvo miedo, hermanos, porque habían noches que él no sabía si iba a amanecer vivo. Mira lo que dice en primera de Samuel 21, 10 al 12. Primera de Samuel 21. Del 10 al 12. Y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras, mira, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Quiero que leas el 13 también. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió como loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Ahora te pregunto a ti, ¿se imagina ver al rey David después de ver un gobernante, verdad? Verlo fingiendo ser loco. ¿Te imaginas? Entonces la pregunta aquí es, ¿será que David estaba dominando el miedo en ese momento? No, el miedo lo estaba dominando a él. ¿Imaginas? ¿Cuántos nos hemos hecho como locos por el miedo, verdad? Y mira las palabras del rey Aquis. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? 15. ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? Mira, entonces hasta el rey Aquis dice: ¿para qué me traes otro loco? Ya tengo suficientes, ¿verdad? Y me traes este otro. Pero David estaba fingiendo. David no estaba loco. El miedo lo había dominado. Pero ¿cómo se enfrentó a Goliat? Y es que muchas veces vamos a experimentar momentos donde dominamos el miedo y momentos donde nos domina el miedo. Pero yo debo de confiar en el Señor. Debo de confiar que Dios tiene control de mi vida. Era la voluntad de Dios que Saúl quisiera matar a David. Dios quería formar algo en el corazón de él. Pero a David le faltó un poquito de confianza en el Señor en ese momento. Mira Salmo 6:6. Me he consumido a fuerza de mi gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Entonces David experimentó también que no podía dormir en las noches, hermano. Que no podía dormir en las noches. Pero quiero que ahora vayas a Salmo 57:8. Salmo 57:8. Y dice, mira, él hablándole a su alma: despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana.
Entonces David dijo, no, esto no me va a dominar. El miedo no me va a dominar más, ¿verdad? Entonces, y él empieza a decir, despierta alma mía, despierta salterio y arpa, me levantaré de mañana. Mira en tu Biblia cómo les te titulan al Salmo 57. Si tú puedes ver ahí, dice ahí al músico principal sobre no destruyas. Y luego dice Mictam, que es como un poema, como una oración. Dice Mictam de David cuando huyó delante de Saúl a la cueva. Mira lo que decía él en el versículo 3 del 56. 56:3. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Entonces, aunque el miedo llegó a dominarlo, aunque el miedo llegó fuertemente a su vida y en ese momento desconfió de Dios, él hablaba a su alma y él oraba al Señor y él decía, en el día que temo, yo en ti confío. No dice, no temo, yo confío en ti. No dice eso, dice en el día que temo, en el día que el miedo viene, yo en ti confío. Entonces él sabía perfectamente que el miedo iba a venir a su vida y que él podía confiar en el Señor. Entonces decía, en el día que temo, cuando el miedo venga, yo en ti confiaré. Y esa debe de ser nuestra oración. Cuando el miedo venga a tu vida, cuando enfrentes una situación difícil, tú tienes que orar y decir, en este momento que tengo miedo, yo decido confiar en ti, Señor. Yo decido poner mi confianza en ti. Entonces no tengo miedo, yo en ti confío. No, hermanos, es en el día que tenga miedo, yo decido confiar. Porque la fe, hermano, muchas veces no va a eliminar el miedo. La fe muchas veces no es que va a eliminar el miedo, sino que la fe nos enseña a dónde debemos de correr cuando venga el miedo. La fe nos enseña, nos muestra el camino, es como una luz en la oscuridad, hacia dónde tengo que ir cuando venga el miedo. Si el miedo viene a mi vida, entonces la fe es una guía hacia dónde debo de correr. Yo debo de correr a Dios. Eso es lo que la fe hace, no es que elimine el miedo, sino que me muestra un camino donde no había camino. Entonces yo puedo confiar en el Señor. Yo puedo saber que Dios está ahí, aunque esté enfrentando el miedo. ¿Se acuerdan Moisés cuando Dios le habla a través de la zarza ardiente? ¿Se acuerdan la respuesta que le dio Moisés cuando lo llama a liberar el pueblo de Egipto? Y ya lo vamos a leer, pero nos vamos a dar cuenta que Moisés no dijo, cuando le dijo Dios, ¿verdad? Quiero que liberes a mi pueblo. No dijo él, amén, ¿verdad? Envíame a mí, Señor. No, mira, Éxodo 4:4. Éxodo 4:4. Dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Entonces Moisés dijo, no, ellos no me van a creer. Mira versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Entonces él empezó a dar excusas, hermano. No me van a creer, no puedo hablar, ¿verdad? Señor, envía a otro. El miedo lo estaba
dominando. Dominando. ¿Cuánto les ha dado miedo cuando les dicen pasen a predicar? Da un poquito de miedo, ¿verdad? Pero aún así no debemos dejar que el miedo nos domine y no decir, no, mejor dígale a otro. Porque eso es lo que estaba haciendo. No, es que yo no puedo hablar. Es que yo no puedo hacerlo. Y nos empieza a dominar el miedo, ¿verdad? Entonces Moisés hizo lo mismo. Lo llamaron a predicar, bueno, a liberar. Y él dijo, no me van a creer. Yo no sé hablar. Pero ¿qué es lo que le responde Dios? Yo estaré con tu boca. Yo estaré contigo. Y eso es lo que nosotros debemos de poner en nuestro corazón en esta mañana. Es que a pesar que tengamos miedo, tenemos la bendición de conocer al Señor. Y tenemos la bendición de poder confiar en Él. Hermano, cualquier diagnóstico, cualquier cosa que venga a tu vida, yo no estoy diciendo que no sea real y que no tengas miedo. Pero lo que estoy diciendo es que no dejes que el miedo te gobierne, que gobierne tu vida. Porque si el miedo gobierna tu vida, tomas decisiones incorrectas, como hacerse loco y dejar que la baba corra, ¿verdad? Eso es algo ilógico. Pero eso pasa cuando el miedo domina. Entonces yo no puedo dejar que el miedo domine mi vida. Cuando se llamó a Gedeón también, Gedeón tuvo miedo. De hecho, y ya lo he dicho en muchas predicaciones, él estaba escondido trillando el trigo, separándolo, ¿verdad? Y él se miraba a él mismo como pequeño e incapaz. ¿Cuántos no hemos podido hacer cosas porque nos ha dominado el miedo? ¿Cuántos hemos dejado de hacer cosas porque nos ha dominado el miedo? Nos da miedo hacer muchas cosas, hermano. Y dejamos de hacerlas porque nos sentimos pequeños, porque nos sentimos incapaces, porque sentimos que no vamos a poder. Y posiblemente sí sea verdad. Pero por la gracia de Dios, por la fuerza que da Dios, podemos hacer muchas cosas. Hermano, yo estoy 100% seguro, y yo sé que tú lo crees así. Todo lo que tú sabes hacer ahora, tú no lo sabes hacer porque eres inteligente, hermano, o porque eres bueno. Es porque Dios decidió darte la gracia para hacer lo que tú haces. Entonces, imagínate lo que has logrado desarrollar con la gracia de Dios. Entonces vale la pena romper el miedo y decir, no, el miedo no me va a dominar y el miedo no me va a detener, aunque te mires pequeño, aunque te sientas incapaz. Jueces 6, 11 al 15. A pesar de que Gedeón tenía miedo, aún así lo llamó Dios. Mira, así que no se salva nadie, ¿verdad? Aunque tengas miedo, siempre te va a llamar Dios. Jueces 6, 11 al 15. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. Eso era un árbol grandísimo, ¿verdad? Y dice, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, porque ellos llegaban a robar y él estaba escondido separándolo, ¿verdad? Y estaba también ya pensando a dónde lo iba a esconder. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Entonces, aunque él tenía miedo, pero porque Jehová estaba con él, ¿era qué? Varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿No has hecho esa pregunta tú antes? Pero si Dios está conmigo, ¿por qué me pasan todas estas cosas? Eso es lo que decía Gedeón. A veces yo le he dicho, Señor, pero yo te sirvo. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Verdad? Y eso es lo que Gedeón estaba cuestionando. Porque si de verdad Jehová está conmigo, ¿por qué no sucede todo esto?
¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en la mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Mira, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué yo salvaré a Israel? Todavía tenía miedo. Dice, he aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Entonces le estaba diciendo, has escogido al incorrecto. Porque además de que tengo miedo, soy muy pequeño para hacer estas cosas. Y nos prueba una vez más que Dios nos llama a los que creen ser grandes, o a los que creen saberlo todo, o a los que creen que pueden. Dios llama a aquellos que parecen insignificantes. Llama a aquellos que dicen, Señor, yo no puedo, eso no lo puedo hacer. Pero Dios dice que si Jehová está contigo, tú puedes hacerlo. Entonces Dios le habló conforme a lo que Dios podía hacer a través de él y no conforme a lo que él sentía. Entonces yo por eso no debo dejar que el miedo domine mi vida, porque Dios no me llama conforme a lo que yo siento, a mis emociones. No, Dios no se basa en eso. Dios se basa en la gracia que Él te puede dar para hacerlo. Decía pastor en su prédica que Dios está buscando hombres dispuestos, mujeres dispuestas. Eso es lo que Él busca. Alguien que quiera hacerlo y Él se encarga de lo demás. Si tú le dices, Señor, yo quiero hacerlo, pero tengo miedo, el Señor dice, está bien, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Entonces, aunque tengamos miedo, no debo de dejar que el miedo gobierne mi vida y tomar la decisión de hacer aquellas cosas que Dios me esté llamando a hacer. Así yo sienta que no voy a poder. Le dije un día yo al Señor cuando me dijo que iba a predicar y yo no quería porque tenía miedo, y le digo, bueno, Señor, voy a ir a hacer el ridículo para ti. Estaba dispuesto a que se rían, dije yo, que se burlen, no importa, pero voy a ir a hacer el ridículo para ti. Pero tenía mucho miedo, mucho miedo. Y así debemos de ser, tener una, y yo no te digo que ya lo tengo todo bien establecido. Hermano, ha habido muchos días de mucho miedo en cosas tan pequeñas y insignificantes que yo digo, ¿cómo tenía miedo en esto? Pero así pasa. El miedo puede gobernar nuestra vida, pero yo no debo de dejar que el miedo gobierne mi vida. ¿Se acuerdan Elías? Cuando él estaba delante de los 400 profetas de Baal, y la Biblia dice de que les dijo a ellos, hagamos un altar, y el Dios que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y dice que aquellos profetas hasta se herían sus espaldas y pasaban orando y pidiéndole a su Dios Baal que descendiera. ¿Y qué estaba haciendo Elías? ¿Será que él estaba en una esquina? ¿Qué estaba haciendo Elías? Burlándose de ellos. Quizás está dormido, decía. Quizás está dormido. Y llega este momento donde Elías ora, dice que desciende fuego. Y ellos ya le habían echado agua al altar y habían hecho una zanja alrededor. Y dice que el fuego lamió la zanja de agua. Fue algo poderoso, hermanos. Poderosísimo, ¿verdad? Pero si lees el siguiente capítulo, él sale huyendo porque tuvo miedo. Tuvo miedo. ¿Y qué pasó? Dejó que el miedo lo gobernara. Podemos tener un día muy milagroso y un día después el miedo nos puede gobernar. Pero yo debo de
confiar en el Señor. No debo dejar que el miedo me gobierne. Mira Primera de Reyes 19:1. Dice Primera de Reyes 19:1. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea que lo iba a matar. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue a salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando, mira cómo dice, morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Después de haber experimentado algo tan poderoso y decir: deseo morirme, quítame la vida, Señor. ¿Cuántos hemos dicho eso? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? Ya estoy cansado, ya. No, esto ya no. Y Elías estaba experimentando eso. Elías estaba experimentando mucho temor y lo estaba dominando el miedo. Hermanos, ¿no te parece un poco contrario a que si tú estás viendo que fuego desciende del cielo, eso fue un milagro poderoso, y después que alguien te amenace que te va a matar? Es bien contradictorio, porque pues cualquiera pudiera decir: no, hombre, si Dios descendió fuego, ¿y quién me va a hacer daño? Vengan si quieren, ¿verdad? No, experimentó temor. Y esto nos deja saber que por eso yo no debo de confiar muchas veces en los milagros. Debo de agradecerle a Dios y debo de darle toda la gloria a Dios por los milagros, pero no poner mi fe en el milagro. Porque el temor va a venir, hermanos. Y entonces yo no debo de dejar que domine el temor mi vida. Pero Dios no rechazó a Elías, hermano, porque tuvo miedo. No dijo: este ya tuvo miedo, mejor voy a levantar a otro, ¿verdad? No, lo alimentó, lo restauró y lo fortaleció. Lo levantó de nuevo, ¿verdad? Entonces, esto nos deja ver que Dios no nos abandona aunque nos haya gobernado el miedo. Si te ha gobernado el miedo y te está gobernando el miedo, ten por seguro que Dios no te va a rechazar. Si tú le has dicho algún día: Señor, no, eso yo no lo puedo hacer, tengo miedo, Dios siempre te sigue esperando. El miedo va a tocar la puerta de todos, hermano. Pero la fe es la que decide si le abres la puerta o no. O sea, va a llegar, pero va a depender si nosotros lo invitamos a nuestra casa y que gobierne en nuestra casa, que gobierne mi vida. Yo debo de dejar que la palabra de Dios, que las promesas de Dios dominen mi vida. Y la realidad es que el miedo no domina a los débiles, hermano. Domina a los que se creen fuertes y no dependen de Dios. No domina a los débiles. Domina a los que se creen fuertes, a los que creen que a ellos no les afecta, que piensan que la tienen ya hecha, como decimos nosotros, ¿verdad? Mira Isaías 41:10. Isaías 41:10. Y estos son versículos que yo debo de decir a mi corazón, de hablarle a mi corazón
con estos versos: cuando el miedo toque a mi puerta, yo debo de decir estas palabras a mi corazón. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dice: siempre te ayudaré, siempre te ayudaré. Tuvimos un problema hace dos semanas en mi casa, un problema afuera que no teníamos control de eso, y mi esposa me dijo algo cuando estábamos hablando, porque muchos pensamientos vinieron a mi vida, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Algo insignificante. Pero ella me dijo: pero si las cosas siempre, me dijo, usó esta palabra, pero si las cosas siempre trabajan para bien. Y dije: ¿verdad? Y eso cambió mi corazón y mi perspectiva y mi pensamiento de lo que estaba pasando. Y así como esta palabra dice que Él siempre te ayudaré, dice. Entonces, siempre las cosas ayudan para bien. Siempre, para aquellos que le aman. Si tú amas al Señor, si tú haces su voluntad, aunque pasen cosas difíciles, siempre te van a ayudar para bien. Algo bueno va a salir, aunque se mire la situación difícil. En Deuteronomio 31:6 encontramos otras palabras que Dios habla. En Deuteronomio 31:6 dice ahí: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y también Josué 1:9, estas palabras que las conocemos muchos, Jueces 1:9, son palabras que debemos de acordarnos cuando estemos atravesando una situación difícil y tengamos miedo. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mira, dice aquí que Dios manda y dice que te esfuerces y seas valiente. A pesar del temor, nosotros debemos de esforzarnos y ser valientes, porque la fe no es la ausencia del miedo, sino es poderse esforzar y ser valiente a pesar de que tenemos miedo. No temas ni desmayes, dice, no te canses, no te detengas. Y Él promete una vez más: porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Me dijo alguien una vez: yo creo que me van a quitar el trabajo. Y un trabajo que ha estado por muchos años ahí. Y le digo: pero ¿de qué te afliges? Donde quiera que vayas, Dios te va a bendecir. Si te bendijo en este trabajo, ¿vas a aplicar aquel? Allá te va a bendecir Dios. ¿De qué te preocupas? Donde quiera que vayas. Porque, hermanos, no es, el trabajo tuyo no es el que te bendice, es Dios. Entonces, donde quiera que tú vayas, hermano, te lo digo por experiencia propia, donde uno ponga el pie, si tú amas a Dios, ahí te va a bendecir Dios. Ahí lo va a hacer, hermano, porque Él dice que Él estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, si te quitaron el trabajo, algo que no tuviste control, ¿verdad? Que no haya sido porque no eres buen trabajador, ¿verdad? Fue por algo que no tuviste control, cerraron esa empresa, no sé, y te toca buscar en otro lugar. No tengas temor. Jehová estará contigo donde quiera que vayas. Mira Salmo 34:4. Salmo 34:4. Dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces yo debo de buscar a Dios. Debo decirle a mi corazón: ahorita tengo miedo, entonces ¿qué tengo que hacer? Buscar a Dios. Y Él me librará de todos mis temores, porque sabré que Él está conmigo. Salmo 118:6.
Salmo 118:6. Dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, quiero decirte que la gracia de Dios es mayor que cualquier miedo, que cualquier error, que cualquier pecado. La gracia de Dios es muy grande, hermano. Pablo llamaba la multiforme gracia de Dios. Y en la forma en que lo explicaba Pastor Bailey o Pastor Karam, no recuerdo quién de ellos dos, decía que habían diferentes colores de pecados. Si había un pecado rojo, había un pecado azul, un pecado verde, diferentes colores. Pero la multiforme gracia de Dios era también con muchos colores. Entonces, para cada color de cada pecado, esos, había un color de gracia. Así que si el pecado era verde, había gracia verde. Si había pecado rojo, había gracia roja. Y así, hermano, para nuestros miedos, para nuestros errores, la gracia es mayor. Entonces yo debo de entender esto. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nos falta la fe y cuando nos vence el miedo, corremos peligro de hasta negar la fe. Corremos peligro de apartarnos de Dios, ¿verdad? Entonces yo debo de tener mucho cuidado. ¿Y sabes qué? Una de las mayores fuentes de este temor es el pasado. Muchos recuerdan el pasado y se miran a sí mismos y los mantiene atados. Y esta es una de las mayores fuentes de este temor, porque muchos piensan y dicen: Dios no puede usarme porque fallé mucho. Dios no puede usarme porque fallé mucho. Pero si tú estudias la vida de cada apóstol, te vas a dar cuenta que todos ellos fallaron. Ninguno fue llamado porque era santo, ninguno fue llamado porque era un gran apóstol. Dice la Biblia que se asombraban cuando predicaba Pedro con el denuedo que él predicaba, porque decían: pero si ese es un hombre del vulgo, ese es un hombre que no tiene estudios, es un pescador. Y se asombraban en la forma en que él hablaba con ese denuedo. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que nuestro pasado no define lo que puede hacer Dios. Nunca digas: Dios no puede usarme porque he fallado demasiado. Porque la Biblia, si tú la lees, está llena de personas imperfectas que fueron levantadas por la gracia. Lleno de muchas personas que eran imperfectas, que la gracia de Dios hizo grandes cosas a través de ellos. Entonces la gracia de Dios es mayor que tus miedos, que tus errores. Y muchas veces el miedo no solo nos hace temblar, sino nos hace dudar de Dios, nos hace retroceder y en ocasiones en actuar de cierta manera que ni nos imaginamos que íbamos a hacer eso. Como David, ¿verdad? Se hizo loco, se fingió loco. Entonces yo debo de tener cuidado que el miedo no domine mi vida, porque yo podría retroceder en mi fe. Podría actuar de cierta manera que no tengo que hacerlo. El miedo puede llegar a apagar la fe si yo no tengo cuidado. Y nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas, a la ligera. Si yo te pudiera dar este consejo es: cuando tengas miedo, no tomes decisiones en ese momento. Muchos dicen que no hay que tomar decisiones enojados o muy contentos, ¿verdad? Y hoy te digo, tampoco tomes decisiones con miedo. Ten mucho cuidado, domina esa emoción, pídele al Señor que domine esa emoción antes de decidir hacer algo y no decidas por miedo. A veces el miedo nos hace callar cuando deberíamos de hablar, de escondernos cuando deberíamos de avanzar,
o de negar nuestra confianza en el Señor cuando realmente debemos de aferrarnos a Él, cuando debemos de buscarle a Él. Pero la gracia de Dios es más grande que nuestros miedos y también más grande que nuestros errores. El miedo nos puede hacer caer, hermanos, y si te ha hecho caer, la gracia de Dios siempre tiene el poder para levantarte. Siempre va a tener el poder para levantarte. ¿Se acuerdan? Pedro no solo era un gran predicador, pero Pedro estaba convencido que él estaba dispuesto a morir por Jesús. Él estaba 100% convencido que él iba a morir por Jesús. Pero ¿qué pasó cuando el peso del temor cayó sobre él? Negó a Jesús 3 veces. Negó al Señor Jesús 3 veces. Y ya Jesús ya se lo había dicho. Le dijo: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y así sucedió. El miedo fue más grande que su convicción en ese momento, que sus palabras. Pedro negó a Jesús. Ahora, te pregunto algo. ¿Será que Pedro negó a Jesús porque no lo amaba? Lo negó por el miedo. Lo negó por el miedo. No porque no lo amaba, hermanos. Pero en ese momento el miedo lo dominó. Y dice ahí que cuando lo reconocieron, él empezó a decir maldiciones, o sea, malas palabras. Para que no crean que yo andaba con Jesús, ¿verdad? Empezó a decir malas palabras. Que no digan que yo andaba con él. Entonces no lo negó porque no lo amaba. Lo negó porque tenía miedo. Y muchas veces nosotros corremos con eso. Imagínate si Pedro vio a Jesús en persona, caminó con él mucho tiempo, oyó sus enseñanzas directamente de él y aún así lo negó. ¿Dónde quedamos tú y yo? Entonces yo debo de tener mucho cuidado porque el miedo me hará hacer cosas que yo no quiero hacer, ¿verdad? Muchas veces pasamos por eso, tenemos miedo de hablarle a otro del Señor Jesús. Tenemos miedo de obedecer al Señor cuando sabemos que hay un costo. Muchos tienen miedo. Me decía alguien un día cuando le presenté el evangelio y me dijo: sí, quiero aceptar. Ok. Y me dice: pero tengo que dejar todo, me dijo. ¿Cómo así? Le digo: ya no voy a poder ir a la fiesta, ya no voy a poder hacer esto, no puedo hacer lo otro. Y yo: pues sí. Entonces el miedo le dio, el costo le dio mucho miedo. Ay, me dijo: pero eso no me gusta. Miedo a dejar nuestra vida. Muchas veces tenemos miedo a perder amistades, aceptación de otros, ¿verdad? Oportunidades, ¿verdad? Tenemos miedo al fracaso y terminamos desobedeciendo a Dios por protegernos. Tenemos miedo al fracaso. Muchas veces no hacemos cosas porque da miedo, hermano. ¿Y si me va mal? ¿Verdad? Entonces el miedo puede llegar a dominar nuestra vida. Ahora, el fracaso de Pedro no fue el final de él. Pues hoy podemos leer muchas cosas que Pedro hizo, ¿verdad? Y después de que Jesús resucita, no lo rechazó, ni lo reemplazó, ni dijo: no, mejor me voy a llamar a otro. Ya Pedro ya no, es muy miedoso Pedro, ¿verdad? Rapidito se corrió. Y de hecho, Pedro no solo lo negó 3 veces, sino que después dijo: ay, ¿ya para qué voy a seguir en esto? Se fue a ser pescador otra vez. Se fue a ser pescador otra vez. No miraba claro quizás, ¿verdad? Y dijo: no, ya para qué. Ahora voy a hacer lo que yo hacía antes. Y se regresó. Pero Jesús lo buscó, lo restauró y le recordó que la gracia era mayor que su caída.
Y en 3 ocasiones, porque lo negó, ¿cuántas veces, hermano? 3 veces. Y en 3 ocasiones le preguntas, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro, ¿qué le dice? Sí, Señor. Le acordó, Pedro, si tú me amas, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderitos. Yo sé que tú me amas, Pedro. Lo restauró. Y Dios dice a veces, cuando nosotros fallamos, yo sé que fallaste, pero yo sé que tú me amas. Entonces, el fracaso o una caída no define nuestro amor hacia Dios. Porque Dios sabe que le amamos y que muchas veces vamos a fracasar por el miedo, así como le pasó a Pedro. Y lo restauró. Entonces la gracia no solo perdona, la gracia restaura, fortalece y vuelve a dar propósito. Y eso es lo que le pasó a Pedro. Entonces por eso, poquitas semanas después de que Jesús restaura a Pedro, sucede Hechos 2, donde hace aquella gran prédica que se convierte en 5,000. Imagínate. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió ahí? Dime, ¿qué cambió? ¿Qué cambio hubo en él? ¿Será que en ese momento se fue a estudiar así, a meterse en una universidad? ¿Qué pasó? Si era el mismo Pedro, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? La personalidad de él no cambió. ¿Qué fue? Fue la gracia de Dios obrando en él. Fue la gracia de Dios que obró en él. Entonces, la Biblia nos dice en 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo 1:7. Dice ahí que porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo es el que nos permite no ser cobardes, sino saber que tenemos poder, amor y dominio propio. Dios les decía a Pablo en 2 de Corintios 12:9. 2 de Corintios 12:9. Decía, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces el poder se perfecciona en la debilidad. Entonces aquí no dice Dios que no vamos a tener miedo, hermano, sino que promete que su gracia será suficiente cuando el miedo aparezca. Va a ser suficiente cuando el miedo aparezca. Así que no vivas acordándote de tus errores, ¿verdad? Muchas veces tú mismo te hablas a ti mismo y dices, fallé demasiado. Pero así como fallaste demasiado, también Dios te puede dar la gracia sobreabundantemente. Claro, yo debo de arrepentirme y buscar a Dios. Debo de pedirle perdón. Debo de buscar ser restaurado por Él. Así que ningún pecado es más grande que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Y ningún fracaso es más grande que la gracia del Señor. Entonces, si Dios restauró a Pedro, hermanos, también lo puede hacer con nosotros. Aunque lo negó 3 diferentes veces. Y no solo eso, lo convirtió en una de las columnas de la iglesia. Imagínate, hermano. Entonces, Él también puede transformar nuestra historia. Así que no dejes que el miedo escriba el último capítulo de tu vida. Deja que sea la gracia del Señor. Entonces, yo debo de darme cuenta que la fuerza de Dios aparece cuando nuestra fuerza desaparece. Cuando yo intento de dejar de querer solucionar las cosas a mi manera, ahí es cuando la gracia de Dios y la fuerza de Dios aparece, ¿verdad? Y la realidad es que la fuerza de Dios no va a venir si no viene la debilidad.
¿verdad? Porque muchos ya han oído donde dicen, Señor, aumenta mi fe, ¿verdad? Aumenta mi fe. Pero dicen unos que no quieren orar eso ya, porque dice que cuando piden aumenta mi fe, se aumentan las pruebas. Porque las pruebas son las que definen la fe, ¿verdad? Dime tú, ¿cómo vamos a experimentar que Dios es proveedor si no aguantamos hambre? O si no experimentamos un problema. ¿Cómo yo voy a saber que Dios sana si no experimento una enfermedad? Entonces, no hay otra forma, hermanos. No hay otra forma. Entonces yo no puedo experimentar la fuerza de Dios si no he experimentado la debilidad, si no he llegado al punto donde ya no sé qué hacer y tengo miedo. Entonces ahí donde la fuerza de Dios viene, donde la gracia de Dios posa sobre mí. Dios se muestra fuerte con nosotros cuando reconocemos que ya no podemos. Que no podemos. La fe llega en medio del miedo. La fe llega cuando estamos experimentando el miedo. Pero yo debo de confiar en el Señor. Debo de confiar. Mira lo que decía aquí Josafat en 2 de Crónicas 20:12. Se venía un ejército contra el pueblo de Israel. Y bueno, eran 3 ejércitos. Y él miraba algo imposible aquí. Él tuvo miedo. 2 de Crónicas 20:12. Dice, mira esta oración. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Esa es una gran oración, hermano. Porque él dice, Señor, no nos vas a ayudar tú, no lo vas a juzgar tú. Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Entonces, aunque cuando el miedo venga, y muchas veces cuando el miedo no se va, yo no debo dejar que me domine. Debo de pedir la gracia y la fuerza para enfrentar ese temor. Muchas veces el problema no se va a ir, pero yo debo de pedir la fuerza necesaria para atravesar el problema. ¿Sí entienden? Perdón si me doy a entender con la diferencia. Porque una cosa es que yo ore que el problema se quite. Señor, quítame este problema, quítame este problema. Y Dios no lo quite. Pero Dios dice, no te voy a quitar el problema, pero te voy a dar la fuerza para atravesar el problema. Y entonces ahí donde yo debo de confiar en el Señor y confiar que Él me va a dar la fuerza necesaria, la sabiduría necesaria, la gracia necesaria para atravesar ese problema. Así como le decía Dios a Pablo, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Pablo tenía un aguijón y Dios no removió el aguijón, pero le aumentó la gracia. Le aumentó la gracia. Así es que yo debo de darme cuenta que el miedo no puede dominar mi vida. Debo de pedirle al Señor que me dé la fuerza, la gracia necesaria para poder enfrentar cada situación que venga a mi vida. Y quiero comenzar a cerrar, si se puede decir de esa manera. Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Y antes de leerlo, hermano, ¿decides creerle al Señor? ¿Decides creerle al Señor? Entonces mira lo que dice Dios aquí. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová.
pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Romanos 8:28. ¿Decides creerle al Señor? Romanos 8:28. Y dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Isaías 43:1-2. Isaías 43:1-2. Isaías 43:1-2. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. ¿Decides creer al Señor, hermano? Entonces, cuando pases por las aguas, dice que Él estará con nosotros. Por los ríos, cuando pasemos por el fuego, no nos quemaremos, porque Él está con nosotros. Salmo 23:4. Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Lamentaciones 3:22-23. Lamentaciones 3:22-23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca, mira, dice, nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y quiero cerrar con este último verso que yo creo que así es. Yo lo he visto, hermano. Sé que esto lo escribió David hace muchos años, pero yo lo creo porque yo lo he, no solo por fe, pero yo lo he visto. Salmo 27:13. Salmo 27:13. Y que quiero que cierres tus ojos y oigas este versículo con tus ojos cerrados y decidas creerle al Señor. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Yo he visto la bondad de Jehová en esta tierra. Lo he visto en la vida de muchos, lo he visto en mi vida. Inclina tu rostro. Señor, te damos gracias porque te conocemos, Señor. Señor, pudiéramos ser alguien más allá afuera que no te conoce y que no sabe que tú existes, o que no te conoce como te conocemos nosotros. Señor, y hoy venimos delante de tu presencia, dándote la gloria y la honra a ti, Señor, porque por ti, Señor, por ti estamos aquí, Señor, por ti no hemos desmayado, por ti, Señor, hemos logrado llegar hasta este punto. Y no nos has abandonado, Señor. Y en esta mañana tú has prometido que estarás con nosotros a donde quiera que vayamos. Siempre estarás con nosotros, siempre nos ayudará para bien. Señor, y si en este día experimentamos problemas, Señor, da la fuerza necesaria, Señor. Da, Señor, la gracia. Padre, derrama tu espíritu, Señor, de fuerza, de poder, de dominio propio. Fortalece al débil en este día, Señor. Da la gracia y la fe necesaria, Señor, para enfrentar, Señor, cualquier situación por la que alguno de mis hermanos esté pasando, Señor. Que tu paz, que sobrepasa sobre
que sobrepasa todo entendimiento, Señor, pueda venir en sus corazones. Dale la sabiduría necesaria, Señor, para navegar, Señor, en aguas inciertas. Y aunque atravesemos el valle de sombra de muerte, Señor, no temeremos mal alguno, porque tu vara y tu cayado, Señor, nos infundirán aliento. Confiamos en ti, Señor, decidimos confiar en ti. Y aunque exista el temor, Señor, depositamos toda nuestra confianza en ti. Te damos toda la gloria y la honra. Amén. Si nos podemos poner de pie, vamos a terminar alabando al Señor. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has
pasar a Pastor. Gloria a Dios. Quiero que te sientes un momento, por favor. Hace unos días estuvimos orando por una familia. Tenemos acá con nosotros nuestra hermana Sara, que lastimosamente a su nieto se le quitó la vida. Y bueno, toda la iglesia ha estado orando, clamando al Señor. Y yo quiero pedirle, por favor, si puede pasar, y a los pastores, si podemos rodearle, vamos a orar y vamos a clamar, porque sabemos de que hoy día será la vela por la noche a las 5 de la tarde. Y de igual manera, todo aquel que quiera acompañarnos será una bendición que pueda estar con nosotros. Más adelante podemos, bueno, los que están en Sionac tienen ya la dirección ahí, pero vamos a clamar, vamos a pedirle al Señor su gracia y su misericordia por nuestra hermana, ya que ella lleva la salvación y lleva ese espíritu al resto de la familia. Así que te voy a pedir que con mucha reverencia, por favor, puedas inclinar tu rostro. Si quieres ponerte de pie, hazlo, por favor. Y no es fácil poder perder un ser querido, especialmente un jovencito de 18 años que hace un par de semanas se había graduado. Amén. Recién había sacado su licencia también de conducir. Y pues creo que es el anhelo, deseo de todo padre ver que sus hijos lleguen a ese momento. Y vino alguien y le quita su vida. Así es que vamos a orar. Vamos a inclinar tu rostro, por favor. Bendito Padre Celestial, con reverencia venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo de que tú eres el dador de la vida, Señor, y el que recibe de igual manera ese espíritu, Señor. Padre, no somos quienes, Señor, poder pensar dónde está el alma de este joven, pero tú, eterno Dios, eres misericordioso, Señor. Y sabemos que escuchaste, Señor, la oración de esta abuela, Señor, y sabemos, Dios, que tú harás, Señor, conforme a tu voluntad. Te pido, oh Dios, que traigas paz, consuelo, Señor, a cada uno de sus familiares. Padre, sabemos que Luis, eterno Dios, terminó su carrera, Señor, en esta tierra. Y ahora, eterno Dios, está a la expectativa de tu bendita voluntad. Nuestro deseo, Señor, es que un día lo podamos ver. Y Padre, te pido, Jesús, que a tu sierva Sara, Señor, Padre, con ese corazón que le has dado, Señor, que siga clamando, Señor, por cada uno de sus nietos, de sus hijos, familiares, porque ella, eterno Dios, es la puerta abierta, es el arca que tú has preparado, Señor, para esta familia, para estos hogares, Señor, donde tu presencia, Señor, se manifestará. Padre, el diablo, Señor, ha quedado burlado, Padre, porque sabemos que los hijos de Dios, cuando abren su boca, cuando claman, hay poder, porque es el poder de la palabra de Cristo Jesús, Señor. Y por lo tanto, en esta tarde, Señor, levantamos manos, Señor, declarando que tú, Señor, tienes en control todas las cosas, Señor. Que tú harás, eterno Dios, que haya luz en cualquier tiniebla, Señor. Padre, y que esta tarde, Señor, en ese lugar, en esa funeraria, Señor, donde podamos acompañar a tu sierva, Señor, que puedas tú manifestarte, Señor, en medio de cada uno, Señor, y que cada uno de nosotros, al llegar, eterno Dios, podamos llevar ese amor, seamos embajadores tuyos, Señor, a cada uno de ellos, para que puedan sentir tu amor, para que puedan sentir consuelo y puedan sentir, eterno Dios, de que hay una esperanza. Por tu gracia y misericordia clamamos como iglesia en esta tarde, Señor, declarando, Señor, que tú harás por tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Y sí, claro que sí, hermana. Hermanos, que Dios los bendiga. Muchas gracias por sus oraciones. Las oraciones valen más que el oro y la plata. Cuando esto antes que pasara, 3 semanas antes, yo tuve un presentimiento muy feo. Y yo le dije al Señor,
Señor, porque mi nieto tenía muchas amistades que lo amaban bastante.